Hola, soy Elena. Mi propio yerno, el hombre que mi hija eligió para su vida, me gritó en la cara que me pudriría en un asilo para él quedarse con la casa que construí con mi esposo. Nunca pensé que la codicia pudiera envenenar tanto el corazón de alguien a quien le abriste las puertas de tu hogar, a quien serviste café en tu propia mesa y trataste como a un hijo. La traición no hace ruido al llegar, simplemente se instala en los silencios, en las miradas que se desvían y en las sonrisas falsas que esconden un plan. Para él, yo ya no era una persona, sino un último obstáculo, un mueble viejo que había que sacar para poder remodelar la casa a su gusto. ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más deberías confiar es en realidad tu peor enemigo? Antes de que te cuente cómo encontré la fuerza para enfrentarlo y lo que realmente escondía en esa vieja caja fuerte que tanto deseaba, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente la abrió. El conflicto llevaba meses cocinándose a fuego lento, como una olla a presión a punto de estallar. Mi yerno, Ricardo, un hombre con una sonrisa encantadora para los de afuera, pero con una mirada fría y calculadora para mí, había decidido que mi tiempo en mi propia casa se había acabado. Mi hija, Sofía, mi única hija, se había convertido en su sombra, una marioneta que asentía a todo lo que él decía. La veía atrapada con la mirada perdida, repitiendo las frases que él le había enseñado. Mamá, es por tu bien. Ya no puedes estar sola. Un asilo moderno es como un hotel de 5 estrellas. Cada una de esas palabras era una puñalada directa a mi corazón, no solo por la mentira que escondían, sino porque venían de la boca de la niña a la que le enseñé a decir la verdad. El plan de Ricardo era simple y cruel: declararme incapaz, encerrarme y quedarse con todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante 50 años de trabajo. Esta casa no era solo un conjunto de ladrillos y cemento, era el cofre de mis recuerdos. Cada rincón guardaba un pedazo de mi vida con Manuel, mi esposo. En la cocina, todavía podía oler el café que preparaba por las mañanas. En el jardín, veía las rosas que plantamos juntos en nuestro primer aniversario. El despacho, con su olor a libros viejos y madera, era su santuario, el lugar donde pasaba horas leyendo. Abandonar esta casa sería como arrancarme la piel, como aceptar que mi vida había terminado y que solo era un estorbo esperando la muerte. Ricardo no entendía o no le importaba que para mí estas paredes respiraban, que hablaban de una historia de amor y sacrificio. Él solo veía metros cuadrados, un signo de pesos, sea una oportunidad para financiar su lujoso estilo de vida y pagar la letra de ese Mercedes-Benz que exhibía con tanto orgullo por el vecindario, un auto que, yo sabía, había comprado con el dinero de mi hija. Sus humillaciones eran sutiles al principio, como gotas de veneno. Comentarios casuales en la cena sobre mi mala memoria. Preguntas condescendientes sobre si había tomado mis pastillas. Miradas de impaciencia cuando tardaba en encontrar mis lentes. Elena, a tu edad las cosas se complican, decía con una falsa preocupación mientras le guiñaba un ojo a Sofía. Poco a poco empezó a tratarme como a una niña, o peor, como a una demente. Dejó de llamarme por mi nombre para referirse a mí como la abuela, incluso cuando no había nietos presentes. Era una forma de despojarme de mi identidad, de reducirme a una etiqueta de fragilidad y dependencia. Cada visita suya se sentía como una inspección, como si estuviera evaluando el deterioro de la propiedad y de su dueña, calculando cuánto tiempo más tendría que esperar para poner sus garras sobre todo. Su arrogancia era tan palpable que llenaba cada habitación, asfixiándome lentamente. Lo que más me dolía, sin embargo, no era la crueldad de Ricardo, sino el silencio de Sofía. Mi hija, mi pequeña, se sentaba a su lado y no decía nada. Desviaba la mirada cuando él me faltaba el respeto, se encogía de hombros cuando yo intentaba defenderme. Veía en sus ojos una mezcla de vergüenza y miedo, una resignación que me partía el alma. Recordaba a la Sofía de antes, una joven inteligente, con carácter que no se dejaba pisotear por nadie. ¿En qué momento se había perdido? ¿Cómo pudo ese hombre anularla de tal manera? Cada vez que se iban, después de una de sus visitas cargadas de tensión, yo me quedaba sola en el silencio de la casa, llorando no por mí, sino por ella.
Lloraba por la hija que sentía que había perdido, por la mujer valiente que se había desvanecido bajo la sombra de un manipulador. Su complicidad silenciosa era la traición más profunda, la herida que no cicatrizaba. Las conversaciones sobre el asilo se volvieron su tema favorito. Lo envolvían en un papel de regalo de amor y preocupación. «Mamá, piensa en las actividades que podrías hacer», decía Sofía, con una voz que sonaba ensayada. «Tendrías enfermeras las 24 horas, estarías más segura». Ricardo añadía el toque final. «Además, la residencia Golden Sunset tiene piscina climatizada. Serías la envidia de tus amigas». Escucharlos era como presenciar una obra de teatro mal actuada. Su preocupación era una fachada tan delgada que podía ver la codicia brillando a través de ella. Yo sentía una rabia fría crecer dentro de mí, una calma peligrosa. No les gritaba, no discutía. Simplemente los miraba fijamente y respondía con un monosílabo. Sabía que cualquier emoción que mostrara la usarían en mi contra, como prueba de mi inestabilidad emocional. Así que me tragué mi dolor y empecé a planear mi defensa en silencio. En el despacho de Manuel, arrinconada contra la pared, estaba la vieja caja fuerte de hierro. Era una reliquia familiar, pesada y anticuada, que mi esposo usaba para guardar documentos importantes. Ricardo estaba obsesionado con ella. Desde que se enteró de su existencia, no dejaba de hacer bromas sobre el tesoro escondido de la abuela. «¿Qué guardas ahí, Elena? ¿Los lingotes de oro?», preguntaba con su sonrisa de tiburón. Yo le seguía el juego, alimentando su fantasía. Le dejaba creer que ahí dentro estaba la fortuna que tanto anhelaba, los ahorros de toda una vida. La verdad era mucho más simple, pero él, cegado por su avaricia, solo podía imaginar fajos de billetes y joyas. Esa caja fuerte, que una vez fue el símbolo de la seguridad de mi familia, se estaba convirtiendo en la pieza central de mi estrategia, la trampa perfecta para un depredador que ya se sentía dueño de la presa. A veces, por las noches, me sentaba en el sillón de Manuel en el despacho y recordaba sus palabras. «Elena, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tú eres más fuerte de lo que crees», me dijo una vez mientras sostenía mis manos entre las suyas. «Este hogar es nuestro castillo. Protégelo siempre». Esa promesa resonaba en mi cabeza con más fuerza que nunca. No estaba luchando solo por una casa o por dinero. Estaba luchando por mi dignidad, por el respeto a nuestra historia y por el legado de mi esposo. Su memoria me daba la fuerza que necesitaba para no derrumbarme. Sentía su presencia a mi lado, dándome el coraje para mirar a Ricardo a los ojos y no flaquear. Esta no era solo mi batalla, era la de ambos. Y yo no pensaba rendirme. Iba a honrar esa promesa, aunque fuera lo último que hiciera. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Cada llamada de Sofía comenzaba con un suspiro y terminaba con una sugerencia sobre visitar lugares. Cada visita de Ricardo era más tensa. Su paciencia se agotaba visiblemente. Sus comentarios ya no eran indirectas, eran órdenes veladas. «Deberías empezar a empacar las cosas que de verdad te importan», me dijo la última vez, mientras paseaba por el salón como si ya fuera el dueño. Sofía, a su lado, miraba el suelo como si estuviera estudiando el patrón de la alfombra. Sentí que el tiempo se me acababa, que el cerco se estrechaba a mi alrededor. La tormenta que había estado anunciándose durante meses estaba a punto de desatarse, y yo, en lugar de miedo, sentí una extraña serenidad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Estaba lista. Que vinieran. Los estaba esperando. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Ricardo había empezado a traer a sus amigos a la casa sin avisarme, como si fuera un club social. Ese día lo escuché desde la cocina, presumiendo sobre sus planes de remodelación. Hablaba de tirar la pared de mi cuarto de costura para hacer una sala de cine, de convertir el jardín de Manuel en una zona de barbacoa con piscina. Lo decía en voz alta, a propósito, para que yo lo oyera. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos de mi vida. Sofía estaba allí, sirviéndoles bebidas, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. No era solo mi yerno, era un invasor que ya se sentía con el derecho de borrar mi historia, de pintar sobre mis recuerdos con sus planes vulgares y egoístas. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, invisible, inaudible,
una simple nota al pie de página en la historia que él ya estaba escribiendo sin mí. Lo peor fue cuando uno de sus amigos, un hombre con un costoso reloj Omega en la muñeca, me preguntó directamente si no me sentía sola en una casa tan grande. Ricardo se rió antes de que yo pudiera responder. No te preocupes. Pronto Elena tendrá mucha compañía en su nuevo hogar. ¿Verdad, suegra? Me guiñó un ojo, un gesto cargado de veneno y burla. Todos rieron, incluida mi hija. Fue una risa débil, nerviosa, pero fue una risa. En ese instante, algo dentro de mí se endureció. La tristeza que sentía por ella se transformó en una decepción fría y profunda. La niña a la que le curé las rodillas raspadas ahora me estaba empujando por las escaleras, y ni siquiera tenía el valor de hacerlo ella misma. Dejaba que su esposo lo hiciera por ella. Comprendí que para salvarla, primero tenía que dejar de verla como a mi pequeña y empezar a verla como lo que era, una cómplice de mi verdugo. El Mercedes-Benz de Ricardo se convirtió en el símbolo de su descaro. Lo aparcaba justo enfrente de la puerta principal, bloqueando la entrada, como un perro marcando su territorio. Cada vez que salía al porche, lo primero que veía era ese capó brillante, un recordatorio constante del dinero que le estaba sacando a mi hija. Sabía que Sofía había vendido unas acciones que mi esposo le había dejado, supuestamente para la entrada de su propio apartamento. Pero ese dinero nunca fue a un ladrillo, sino a ese montón de metal alemán. Ricardo lo lavaba cada fin de semana, con un esmero que nunca le vi dedicar a nada más. A veces lo veía desde mi ventana, puliendo el emblema de la estrella de 3 puntas con una sonrisa de satisfacción, y sentía un asco que me revolvía el estómago. No era el auto, era la arrogancia, la prueba tangible de cómo estaba consumiendo el futuro de Sofía para alimentar su propio ego. Empezó a cuestionar mis decisiones más simples, minando mi confianza de forma sistemática. Si cocinaba, él comentaba que quizás le había puesto demasiada sal, un peligro para la presión arterial a tu edad. Si leía el periódico, me preguntaba si de verdad entendía las noticias de economía o si solo miraba las fotos. Lo hacía siempre delante de Sofía, con un tono de falsa preocupación. Mi amor, creo que tu mamá está un poco confundida hoy, le decía acariciándole el pelo. Y Sofía, en lugar de defenderme, me miraba con lástima. Mamá, quizás Ricardo tiene razón. Deberías descansar más. Me estaban aislando, construyendo una jaula invisible a mi alrededor con barrotes de duda y condescendencia. Querían convencerme a mí, y convencerla a ella, de que ya no era capaz de cuidar de mí misma. Era una tortura psicológica lenta y deliberada, diseñada para quebrarme sin dejar una sola marca visible. Pero no me quebré. En cambio, empecé a observar. Me convertí en una espectadora silenciosa de mi propia demolición. Notaba cómo Ricardo revisaba el correo antes que yo, cómo sus ojos se desviaban hacia los cajones del escritorio de Manuel cuando pensaba que no lo veía. Empecé a documentar todo en mi cabeza. Las fechas de sus comentarios hirientes, las cantidades de dinero que Sofía le transfería y que yo veía en los extractos bancarios que ella dejaba descuidadamente sobre la mesa. Mi dolor se fue transformando en una energía fría, calculadora. Allá no lloraba por las noches. En su lugar me sentaba en el despacho, en la oscuridad, y repasaba mi plan. Cada humillación que sufría no era una herida, sino una pieza más de evidencia, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para mi defensa. Él creía que me estaba debilitando, pero en realidad me estaba dando las armas que necesitaba para la batalla final. Su obsesión por la caja fuerte crecía cada día. Pasó de las bromas a las preguntas directas. ¿Qué combinación usaba Manuel? Seguro que me la puedes decir, Elena. Soy familia. Un día lo encontré en el despacho, arrodillado frente a ella tratando de forzar el dial. Cuando me vio, se levantó de un salto con una sonrisa nerviosa. Solo estaba limpiando el polvo, suegra. Esta antigüedad acumula mucho. La mentira era tan obvia que resultaba insultante. Su codicia era un hambre voraz que ya no podía disimular. Veía en sus ojos el brillo febril de quien se sabe cerca de un tesoro. Y yo lo dejaba creerlo. A veces, cuando pasaba por el despacho y él estaba cerca, suspiraba y miraba la caja fuerte con una expresión de nostalgia, alimentando su fantasía de que ahí dentro
se escondía la solución a todos sus problemas financieros y la llave a su vida de lujos. Una noche, mientras ordenaba los libros de Manuel, encontré una pequeña libreta de cuero escondida dentro de un ejemplar de El Conde de Montecristo. Era su diario personal, algo que nunca supe que existía. En las últimas páginas, escritas con una letra temblorosa por su enfermedad, había una nota para mí. Hablaba de su preocupación por el futuro de Sofía y mencionaba a Ricardo por su nombre. Ese muchacho tiene la mirada de un lobo hambriento, Elena. No confíes en él. Protege a nuestra hija incluso de sí misma. Usa la cabeza, no solo el corazón. Tú eres más astuta que él. Leer esas palabras fue como recibir un abrazo desde el más allá. Sentí que Manuel me estaba dando permiso para hacer lo que tenía que hacer, para ser implacable. Sequé mis lágrimas y guardé la libreta. Ya no tenía dudas. Iba a honrar su último deseo. Las visitas de Sofía se volvieron insoportables. Venía sola, enviada por él, con folletos de residencias de ancianos de lujo. Los extendía sobre la mesa de la cocina, con sus fotos brillantes de ancianos sonrientes, jugando al bingo, y jardines perfectamente cuidados. «Mira, mamá, este tiene clases de yoga. Y este otro, una biblioteca enorme. No estaría sola». Su voz era un susurro, casi una súplica. No podía mirarme a los ojos mientras hablaba. Veía el conflicto en su rostro, la vergüenza luchando contra el miedo que le tenía a Ricardo. Cogí uno de los folletos, lo miré detenidamente y luego se lo devolví. «Mi única soledad, Sofía, es verte a ti tan perdida. Cuando encuentres el camino de vuelta a casa, a ti misma avísame. Mientras tanto, no me traigas más papeles de rendición». Se fue llorando, dejando los folletos olvidados sobre la mesa como la prueba de su traición. Esa misma semana, tomé una decisión. Fui al banco y hablé con el señor Morales, el gerente que conocía a mi familia desde hacía 30 años. Le expliqué la situación, no con detalles emocionales, sino con hechos fríos y concisos. Le hablé de mis sospechas, de mis miedos por el futuro de mi hija. Era un hombre discreto y sabio. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Juntos, trazamos un plan, una estructura financiera que protegería el patrimonio de Manuel y aseguraría que solo Sofía, y nadie más, pudiera beneficiarse de él en el futuro bajo ciertas condiciones. Al salir del banco, sentí que una parte del peso que cargaba sobre mis hombros se aliviaba. No era una solución completa, pero era un cortafuegos. Estaba construyendo mi arca, mientras Ricardo y Sofía solo veían nubes de tormenta y se preparaban para celebrar el diluvio. La tensión en la casa llegó a un punto crítico el miércoles antes del desastre. Ricardo vino con la excusa de arreglar un grifo que goteaba en el baño de arriba. Sabía que era mentira. Lo oí moverse por la casa, abriendo armarios, cajones. No buscaba herramientas, buscaba algo más. Cuando bajó, su frustración era palpable. «¿Sabes, Elena? Sería mucho más fácil para todos si cooperaras. Solo queremos lo mejor para ti». Su voz tenía un filo peligroso que no había escuchado antes. Se acercó a mí invadiendo mi espacio personal, y por un segundo pensé que me iba a poner una mano encima. Pero Sofía entró en ese momento. Al ver la escena, se quedó paralizada en la puerta con los ojos muy abiertos. Ricardo retrocedió, su máscara de yerno encantador de vuelta en su sitio. «Cariño, le estaba diciendo a tu madre que deberíamos llevarla a cenar mañana». El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón del despacho, mirando la caja fuerte en la penumbra. Sabía que el final estaba cerca. La paciencia de Ricardo se había agotado. Su desesperación lo haría cometer un error, y yo tenía que estar lista para cuando eso ocurriera. Ya no sentía miedo, solo una extraña y helada calma. Era como estar en el ojo de un huracán. A mi alrededor todo era caos y destrucción, pero en mi interior había un silencio absoluto. Repasé cada detalle de mi plan una y otra vez, asegurándome de que no hubiera fisuras. Recordé las palabras de Manuel, su fe en mi fortaleza. Esta casa, este despacho, este viejo trozo de hierro ya no eran solo objetos, eran el escenario de la última lección que le daría a mi hija. La lección sobre la diferencia entre el valor de las cosas y el valor de las personas.
y el precio de esa lección estaba a punto de ser cobrado. El jueves por la tarde, el timbre sonó con una insistencia que me heló la sangre. No los esperaba. Cuando abrí la puerta, los vi a los dos en el porche. Ricardo tenía una sonrisa tensa, casi una mueca de triunfo, y Sofía, a su lado, parecía un fantasma. Estaba pálida, con unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, y no fue capaz de mirarme a la cara. El aire se cargó de una electricidad extraña, la calma que precede a la peor de las tormentas. No necesitaron decir una palabra. Yo sabía en lo más profundo de mis huesos que el momento que tanto había esperado y temido, por fin había llegado. Habían venido a dar el golpe final, a echarme de mi vida para siempre. Cerré la puerta detrás de ellos, sintiendo el clic de la cerradura como el inicio de una cuenta atrás. Sin siquiera saludar, Ricardo pasó a mi lado y se dirigió directamente al despacho de Manuel. Su arrogancia era tal que ya no necesitaba fingir amabilidad. «Elena, se acabó el juego. Hoy terminamos con esta tontería», dijo por encima del hombro con una voz que destilaba impaciencia. Sofía lo siguió en silencio, con la cabeza gacha como una prisionera camino del patíbulo. Yo, en cambio, sentí una calma glacial apoderarse de mí. Mi corazón latía a un ritmo firme y constante. Lo seguí a paso lento, mis pies descalzos sobre la madera fría del pasillo. Cada paso era deliberado, firme. No era miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de claridad, como si estuviera viendo una película en la que yo era la protagonista y por fin conocía el guión completo. Estaba lista. Los había estado esperando toda mi vida para este momento. Al entrar en el despacho, la escena era casi teatral. Ricardo estaba de pie frente a la caja fuerte, de espaldas a mí, como un conquistador ante su botín. Se giró lentamente, y en su mano sostenía una pequeña llave de hierro, oxidada y antigua. Su sonrisa era la de un lobo que acorrala a su presa. «Mira lo que encontré. Suegra». Estaba en el fondo de un viejo baúl en el garaje. Con la edad, a uno se le olvidan las cosas, ¿verdad? Era una mentira descarada. Yo sabía perfectamente dónde guardaba Manuel cada cosa, pero él estaba tan seguro de sí mismo, tan embriagado por su propia codicia, que ya no le importaba si sus mentiras eran creíbles. Solo le importaba el resultado, la victoria que creía tener al alcance de la mano. Sofía se quedó junto a la puerta como una estatua, sin atreverse a entrar del todo en la habitación. Se volvió hacia mi hija, con un tono paternalista y falso que me revolvió el estómago. «Mi amor, ¿lo ves? Te dije que lo solucionaríamos. Ahora tu mamá podrá ir a ese lugar tan bonito que encontramos, con jardines y enfermeras, y nosotros por fin podremos empezar a vivir de verdad, a formar nuestra propia familia en esta casa». Cada palabra estaba diseñada para justificar su crueldad, para envolver el veneno en papel de regalo. Sofía asintió sin convicción, una lágrima silenciosa escapando de sus ojos y deslizándose por su mejilla. Fue en ese instante que dejé de sentir lástima por ella. La miré fijamente, esperando ver una reacción, un destello de la hija que crié. Pero no vi nada, solo un vacío. La ausencia de la mujer valiente que una vez fue. Entendí que mi hija ya no estaba allí para salvarse a sí misma. Con un gesto dramático, Ricardo se arrodilló e introdujo la llave oxidada en la cerradura de la caja fuerte. La giró. No se movió. La forzó un poco, con un gruñido de frustración. El metal chirrió en protesta, pero el mecanismo no cedió. Volvió a intentarlo con más fuerza, su cara enrojeciendo por el esfuerzo. La llave se atascó. Empezó a maldecir en voz baja, golpeando el pesado metal con el puño. «Maldita chatarra vieja. No puede ser». Se levantó de un salto y me fulminó con la mirada, su máscara de yerno perfecto hecha añicos. «¿Qué le hiciste? ¿Cambiaste la cerradura, vieja bruja?» Su voz era un siseo cargado de odio. Yo me mantuve en silencio, simplemente arqueando una ceja. «Yo no hice nada, Ricardo. Esa llave la encontraste tú solito», respondí con una calma que lo desquició por completo. Ese fue el momento en que la bestia se liberó. Su frustración, acumulada durante meses, explotó en una furia irracional. Se olvidó de la llave y empezó a patear la puerta de la caja fuerte con una violencia salvaje. «Ábrete. Sé que está ahí dentro. Ábrete, maldita sea». El estruendo de los golpes resonaba en el pequeño despacho. Sofía por fin reaccionó. «Ricardo, por favor, para. Vas a romperlo todo».
Él se giró hacia ella, con el rostro desencajado por la rabia, los ojos inyectados en sangre. Tú te callas. Todo esto es por tu culpa por ser una débil. Si me hubieras hecho caso desde el principio, si hubieras firmado los papeles cuando te lo dije, ya no tendríamos que estar lidiando con esta vieja. Fue la primera vez que le gritaba así, que le mostraba el monstruo que yo siempre había visto. El impacto de sus palabras fue visible en el rostro de Sofía. Retrocedió un paso, como si la hubieran abofeteado. El velo que cubría sus ojos pareció rasgarse por un instante. Vio la fealdad de su marido en toda su plenitud, sin filtros ni excusas. Su mirada pasó del rostro furioso de Ricardo al mío, que permanecía sereno, observándola. En sus ojos vi nacer una duda, una pequeña semilla de rebelión que llevaba mucho tiempo dormida. No dijo nada, pero su lenguaje corporal cambió. Se enderezó. Sus hombros dejaron de estar encogidos. La marioneta había visto los hilos, y por primera vez parecía querer cortarlos. Fue una victoria silenciosa, un punto de inflexión que solo nosotras dos entendimos en la tensión de aquella habitación. El plan de Ricardo empezaba a desmoronarse desde dentro. Al darse cuenta de su error, de que había ido demasiado lejos, Ricardo intentó dar marcha atrás. Se pasó una mano por el pelo tratando de calmarse y forzó una risa que sonó hueca y metálica. Perdóname, cariño. Es que esta situación me tiene al límite. Me preocupo tanto por nuestro futuro que a veces pierdo los nervios. Solo quiero lo mejor para nosotros, para ti. Se acercó para abrazarla, para volver a meterla en su jaula de manipulación, pero Sofía instintivamente dio otro paso hacia atrás, creando una distancia física que era un reflejo del abismo emocional que acababa de abrirse entre ellos. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en el silencio del despacho gritó más que cualquier palabra. Por primera vez mi hija le estaba poniendo un límite. La balanza de poder había cambiado. Fue mi turno de mover ficha. Con la lentitud de un ritual, caminé hacia el escritorio de Manuel. Saqué una pequeña llave de mi bolsillo, la introduje en la cerradura del cajón superior derecho y lo abrí. Dentro, sobre un paño de terciopelo rojo, descansaba una única llave de latón brillante y pulcra. La tomé entre mis dedos y la levanté para que todos la vieran. La luz de la tarde se reflejó en su superficie dorada. La llave que buscas no es ese trozo de hierro oxidado, Ricardo, dije, y mi voz sonó firme, clara, llena de una autoridad que ni él ni Sofía me habían escuchado jamás. La verdadera llave es esta. Todas las miradas se clavaron en mi mano, en ese pequeño objeto que contenía el destino de los tres. El aire se volvió aún más denso, cargado de expectativas. Caminé hacia él, pero no para entregarle la llave. Me detuve a un paso de distancia, mirándolo directamente a los ojos, desafiándolo. Luego mi mirada se posó en Sofía, que nos observaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera despertando de un largo sueño. El problema, Ricardo, continué, mi voz baja pero cortante, es que esta caja fuerte no guarda el tipo de tesoro que tu mente codiciosa imagina. Y te advierto una cosa, una vez que la abras, una vez que veas lo que hay dentro, no habrá manera de volver atrás, ni para ti, ni para ella, ni para mí. Mis palabras quedaron flotando en el aire, una mezcla de promesa y sentencia. Le estaba dando una última oportunidad para retirarse, pero al ver el brillo de avaricia en sus ojos, supe que era inútil. Iba a caminar directo hacia mi trampa. La arrogancia de Ricardo le impidió ver la trampa. Se rió una risa corta y desagradable que rebotó en las paredes del despacho. ¿De verdad crees que me asustan tus jueguitos de vieja, Elena? ¿Crees que una amenaza vacía va a detenerme ahora? Me miró con un desprecio tan profundo que sentí un escalofrío no de miedo sino de pura repulsión. Para él, yo era un obstáculo final. Un último acertijo sin importancia antes de reclamar su premio. No veía la advertencia. Solo veía a una anciana desesperada tratando de proteger sus últimos centavos. Su codicia era una venda tan gruesa que lo había dejado completamente ciego a la realidad, sordo a cualquier cosa que no fuera el tintineo imaginario del dinero que creía que estaba a punto de poseer. No entendía que yo no estaba jugando, estaba sentenciando. Con un movimiento lento y deliberado, extendí mi mano y le ofrecí la llave de latón. No se la lancé. No se la entregué con rabia. Mi mano estaba firme,
Mi gesto era casi ceremonial. Era como pasarle el arma con la que él mismo se dispararía. Mis ojos no estaban en él, sino en Sofía. Quería que ella viera este momento, que lo grabara en su memoria. Quería que viera la calma de su madre y la desesperación temblorosa de su marido. Le estaba dando la oportunidad de elegir, de reaccionar, de decir una palabra que detuviera todo, pero se quedó inmóvil, atrapada entre su lealtad rota y el miedo paralizante que le tenía a ese hombre. Ese silencio fue su respuesta final, y con un dolor sordo en el pecho, acepté que tenía que llevar mi plan hasta las últimas consecuencias, por ella y por mí. Él me arrebató la llave de la mano con un movimiento brusco, casi violento. Sus dedos estaban sudorosos y torpes, y por un segundo casi se le cae. Esa pequeña torpeza delató el nerviosismo que se escondía bajo su fachada de confianza. Se giró de nuevo hacia la caja fuerte, dándonos la espalda, y se arrodilló con una prisa que rozaba el ridículo. Era como un niño ansioso abriendo un regalo en Navidad, sin importarle romper el envoltorio. Lo escuché respirar agitadamente, una mezcla de esfuerzo y anticipación. Cada uno de sus movimientos era una declaración de su carácter, impaciente, brusco y completamente enfocado en el beneficio material. No había respeto por el objeto, ni por la memoria de mi esposo, ni por las personas que estaban en la habitación. Solo existía él y el tesoro que creía que le esperaba. Mientras él forcejeaba con la cerradura, yo observaba a Sofía. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias. La vergüenza, el miedo y, por primera vez, una chispa de duda genuina. Sus ojos iban de la espalda de su marido a mi rostro sereno. Pude ver cómo los engranajes de su mente empezaban a girar, a conectar los puntos que durante tanto tiempo se había negado a ver. Quizás recordó las advertencias de su padre, o las mías, esas que siempre había descartado como preocupaciones de viejos. El Mercedes-Benz reluciente, las cenas caras, el reloj Omega que él lucía con tanto orgullo. De repente, todas esas piezas empezaron a encajar en un rompecabezas que mostraba una imagen muy fea, una que ella no quería ver. Su parálisis ya no era de sumisión, sino de shock. Estaba empezando a despertar, y el despertar iba a ser brutal. Un clic metálico, sonoro y definitivo rompió el silencio tenso del despacho. La cerradura había cedido. El sonido fue como un disparo de salida, el punto de no retorno. Ricardo soltó un suspiro de alivio triunfal, un sonido gutural y desagradable. Aferró el pesado tirador de hierro con ambas manos, como si estuviera a punto de abrir las puertas del paraíso. Pude ver la tensión en los músculos de su espalda mientras se preparaba para tirar. En ese instante, todo pareció ralentizarse. El polvo que flotaba en el rayo de luz de la ventana, el latido de mi propio corazón en mis oídos, la respiración entrecortada de mi hija. El mundo entero se había reducido a esa habitación, a esa caja fuerte y al secreto que estaba a punto de revelarse y destrozar la mentira sobre la que se había construido la vida de mi hija. Justo antes de que tirara de la puerta, hablé una última vez, mi voz suave pero llenando cada rincón de la habitación. «Sofía», dije, y ella levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Recuerda lo que tu padre siempre decía. La gente te muestra quién es realmente no con sus palabras, sino con sus acciones cuando creen que nadie los ve o cuando piensan que ya lo han ganado todo». No era una acusación, sino un último salvavidas, una última pieza de la sabiduría de su padre para ayudarla a entender lo que estaba a punto de presenciar. Ricardo ni siquiera se giró. Mis palabras no eran para él, eran para mi hija, el último eco de un amor que él nunca podría entender ni arrebatarle. El amor de un padre que la protegía incluso desde la tumba. Con un gruñido de esfuerzo, Ricardo tiró de la pesada puerta de hierro. Las bisagras, sin usar durante años, protestaron con un gemido largo y lastimero como un fantasma despertando de un largo sueño. La puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del interior. El aire que salió de la caja olía a tiempo, a papel viejo y a secretos guardados. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados por la anticipación, esperando ver el brillo del oro, los fajos de billetes, las cajas de terciopelo de las joyas de la familia. Su respiración se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado y elocuente que cualquier grito. No hubo una exclamación de alegría,
ni un suspiro de asombro. Solo un silencio desconcertado, cargado de una decepción que empezaba a fermentar en rabia. Su cuerpo se tensó, se enderezó lentamente y se giró hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad y furia. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Su voz era un susurro peligroso. Desde mi posición yo ya sabía lo que veía, o más bien lo que no veía. No había dinero, no había joyas, no había nada de lo que su mente avariciosa había fantaseado durante meses. En el centro del compartimento vacío, solitario y casi burlón, descansaba una única carpeta de cuero grueso, de color marrón oscuro, atada con una cinta de tela roja. No era un tesoro, al menos no del tipo que él esperaba. Era algo mucho más valioso, y para él infinitamente más peligroso. La trampa estaba servida, y el depredador acababa de darse cuenta de que la presa no era yo, sino él. «Te lo advertí, Ricardo», respondí con la misma calma que había mantenido todo el tiempo. El tesoro más grande que Manuel y yo construimos no se podía guardar en una caja. Mi respuesta pareció enfurecerlo aún más. Su confusión se transformó en una ira ciega. Se abalanzó de nuevo sobre la caja fuerte y con un movimiento lleno de rabia arrancó la carpeta del interior. La sostuvo en sus manos como si fuera algo venenoso, algo que lo había engañado y traicionado. Sus ojos buscaban una explicación, una señal de que todo era un truco, un último juego de una vieja senil. Pero al ver la firmeza en mi mirada, la verdad empezó a abrirse paso en su mente. Lo que sostenía en sus manos no era la clave de su fortuna, sino el registro de su perdición. Sin una palabra más, caminó con pasos furiosos hacia el imponente escritorio de caoba de mi esposo y arrojó la carpeta sobre él con un golpe sordo y seco que hizo que Sofía diera un respingo. El sonido fue una sentencia. Se quedó de pie, mirando la carpeta con una mezcla de odio y una curiosidad malsana. Tiró de la cinta roja con un gesto brusco, deshaciendo el nudo que había mantenido los secretos a salvo durante meses. Sus dedos temblaban ligeramente mientras abría la cubierta de cuero. Por un momento dudó. Quizás una pequeña parte de él, un instinto de supervivencia, le gritaba que se detuviera, que no mirara, pero su arrogancia y su codicia eran más fuertes. Tenía que saber. Tenía que ver hasta el final el alcance de mi broma. Y al levantar la primera página, su rostro, que había pasado del triunfo a la furia, comenzó a drenarse de todo color. Lo que vio primero fue el papel con el sello de un notario. Lo levantó con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo las líneas con una velocidad febril. Su respiración se volvió superficial, casi un jadeo. Lo vi tragar saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando con dificultad. El color abandonó su rostro tan rápido como si alguien hubiera abierto un desagüe en sus venas. Pasó de un rojo de ira a un blanco ceroso, el color del miedo puro. Su arrogancia, esa máscara que llevaba con tanto orgullo, se resquebrajó y cayó al suelo en 1000 pedazos, dejando al descubierto al hombre pequeño y asustado que siempre había sido por dentro. Era la primera página de su confesión, el principio de su fin, y yo lo observé todo sin mover un solo músculo, como una espectadora en la primera fila de la demolición de una vida construida sobre mentiras. Era una declaración jurada, firmada ante notario. La idea me la había dado el señor Morales, del banco. Una noche, Ricardo había llegado a casa borracho, celebrando un supuesto negocio que había cerrado. Lo encontré en la cocina, hablando por teléfono con un amigo, presumiendo. Grabé cada palabra. Al día siguiente, con la resaca y el miedo a que yo hubiera escuchado algo, le presenté una transcripción y le ofrecí mi silencio a cambio de su firma, en un documento que aclaraba ciertas intenciones financieras. Cegado por el pánico, firmó sin leerlo bien. Allí estaba, con su firma torpe y arrogante al final de la página, una confesión detallada de que su único interés en Sofía siempre había sido su herencia, el acceso al patrimonio de mi esposo. Era un documento frío, legal, que desnudaba su alma codiciosa sin dejar lugar a dudas. Con un movimiento espasmódico, pasó la página, como si la siguiente pudiera, de alguna manera, anular la anterior. Pero lo que encontró fue peor. Eran capturas de pantalla, impresas en papel fotográfico de alta calidad para que cada palabra fuera nítida y clara. Conversaciones con su amante,
Leí sus mensajes tantas veces que me los sabía de memoria. Burlas sobre la ingenuidad de Sofía, a la que llamaba la gallina de los huevos de oro. Planes detallados sobre cómo iban a gastar el dinero una vez que yo estuviera fuera del camino. Hablaban de viajes a Mónaco, de comprar un yate. La peor parte eran los comentarios sobre mi hija, la crueldad con la que describía su afecto, su confianza. Cada palabra era un veneno, una prueba irrefutable de la traición más íntima y despreciable que una persona puede cometer. Sofía, que hasta ese momento había permanecido como una estatua junto a la puerta, dio un paso vacilante hacia adelante. No podía ver los papeles desde donde estaba, pero el rostro de su marido era un libro abierto de terror. «¿Ricardo? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?», preguntó, y su voz era un hilo delgado a punto de romperse. Él ni siquiera la miró. Estaba completamente atrapado en la pesadilla que tenía en sus manos, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida, una mentira lo suficientemente grande como para cubrir el abismo que se acababa de abrir a sus pies. Pero no había salida. Solo había más páginas, más pruebas, más clavos para el ataúd de su engaño. El silencio de Ricardo fue la respuesta más aterradora que Sofía podría haber recibido. Sus dedos, torpes y sudorosos, pasaron a la siguiente sección. Los extractos bancarios. Había pasado semanas recopilándolos, pidiendo duplicados al banco con un poder notarial que Manuel me había dejado. Cada transacción estaba resaltada con un marcador amarillo fluorescente. Las transferencias de la cuenta de Sofía a la suya, disfrazadas de préstamos para el negocio. Los pagos del Mercedes-Benz, el cargo de la joyería donde había comprado un carísimo brazalete de Cartier que yo sabía que mi hija nunca había recibido. La prueba de la malversación era abrumadora, sistemática y cruel. No solo le estaba robando su dinero, le estaba robando su futuro, pieza por pieza, sonrisa a sonrisa, mientras le juraba amor eterno. Era el retrato de un parásito, dibujado en cifras y fechas. Yo seguía de pie en el mismo lugar, observando la escena. No sentía alegría ni satisfacción. Lo que sentía era un dolor profundo y pesado, una tristeza inmensa por mi hija. Este era el momento que había temido y planeado, la cirugía necesaria para extirpar el tumor que estaba matando a Sofía en vida. Pero ver el dolor en su rostro, la confusión transformándose lentamente en una comprensión horrorizada, me partía el alma. Nuestros ojos se encontraron por encima del hombro de Ricardo, y en mi mirada intenté transmitirle toda la fuerza y el amor que sentía por ella. Le estaba diciendo sin palabras que yo estaba allí, que no la iba a dejar caer, que juntas superaríamos esto, que la pesadilla estaba a punto de terminar, aunque el despertar fuera insoportablemente doloroso. En su desesperación, Ricardo dejó caer la carpeta. Los papeles se desparramaron por el suelo de madera como hojas muertas, llevando consigo los restos de su vida falsa, y de entre ellos, un pequeño objeto negro rodó hasta detenerse cerca de mis pies. Era una grabadora de voz digital, diminuta y discreta. Al verla, los ojos de Ricardo se abrieron con un pánico que no había visto antes. Ese era el golpe de gracia. Esa pequeña pieza de tecnología contenía la prueba más irrefutable de todas. Su propia voz, sin filtros, sin excusas, revelando la verdadera naturaleza de su maldad. Se quedó paralizado, mirándola como si fuera una serpiente a punto de morderlo. El depredador finalmente se había dado cuenta de que había caído en la trampa más simple y efectiva de todas. Con una calma que contrastaba violentamente con su pánico, me agaché y recogí la grabadora. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso, el poder que contenía. No necesité encenderla. Miré a Ricardo directamente a los ojos y hablé, mi voz clara y firme, cortando el aire denso de la habitación. Aquí está la conversación que tuviste con tu amigo Carlos hace 2 meses, la noche que llegaste borracho. La que tuviste en la cocina, creyendo que yo dormía, en la que te jactabas de tu plan para declararme senil, de cómo ibas a convencer a Sofía de que firmara los papeles para incapacitarme, en la que decías que no podías esperar a deshacerte de la vieja para poder por fin vivir como un rey. Cada palabra que yo pronunciaba era un eco de las suyas,
una daga que se clavaba más y más profundo en su corazón podrido. El colapso de Ricardo fue total. Su cuerpo pareció encogerse, desinflarse. La energía violenta que lo había impulsado hasta ese momento se desvaneció, reemplazada por un miedo abyecto. Miró de la grabadora en mi mano al rostro de Sofía, que ahora lo miraba con una expresión de puro horror y asco. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, un balbuceo incoherente. No, eso es. Intentó construir una negación, una excusa, pero las palabras no le salían. Estaba desnudo, expuesto bajo la luz cruda de la verdad, y no había nada que pudiera decir o hacer para cubrir su vergüenza. El hombre que se creía tan inteligente, tan superior, había sido derrotado por una vieja a la que había subestimado y por su propia e infinita estupidez. Fue entonces cuando Sofía se movió. Con una lentitud que parecía sacada de una pesadilla, se acercó al escritorio. Sus ojos, antes llenos de lágrimas y confusión, ahora estaban fríos, duros como el acero. Ignoró a su marido, que la miraba con una súplica desesperada. Se inclinó y recogió uno de los papeles del suelo. Era una de las capturas de pantalla, un mensaje de Ricardo a su amante que decía: «Aguanta un poco más, mi amor. Pronto la vieja estará en un asilo, y la tonta de mi esposa me habrá dado todo su dinero. Entonces seremos libres». Lo leyó en silencio, su rostro impasible. El shock había pasado, dando lugar a algo mucho más peligroso para él, una claridad helada, la lucidez que solo llega después de la traición más absoluta. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía levantó la vista del papel. Pero no me miró a mí, miró a Ricardo. Por primera vez en años, lo miró de verdad sin el filtro del amor o del miedo. Lo vio como lo que era, un ladrón, un mentiroso, un extraño que había dormido en su cama y le había robado el alma. No hubo gritos, no hubo llanto, solo un silencio profundo, un vacío donde antes había amor. Lentamente dejó caer el papel al suelo. El sonido casi inaudible del papel golpeando la madera fue el veredicto final. Fue el sonido de un corazón rompiéndose, de una vida desmoronándose y al mismo tiempo el primer sonido de una nueva libertad. En ese instante supe que había recuperado a mi hija. La batalla había terminado. Habíamos ganado. «Vete», dijo Sofía. La palabra salió de su boca sin fuerza, un susurro ronco, pero resonó en el despacho como un trueno. Ricardo, que había empezado a balbucear excusas sobre malentendidos y trampas, se quedó helado. La miró como si nunca la hubiera visto antes. Ya no era su marioneta, su gallina de los huevos de oro. Era una mujer con el corazón destrozado, pero con la espalda recta. «Dije que te vayas», repitió ella, esta vez con una voz más firme. Una voz que yo no le había escuchado en años. «Coge las llaves de tu carro y lárgate de esta casa. Ahora». Él intentó un último gesto, extendiendo una mano hacia ella, pero la mirada de Sofía era tan gélida, tan llena de un desprecio absoluto, que su mano cayó a su costado, inútil. Había perdido, y en lo más profundo de su ser, por fin lo sabía. Su salida fue patética, desprovista de toda la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Tropezó con la alfombra al darse la vuelta, casi cayendo. No se atrevió a recoger los papeles del suelo. Los dejó allí, esparcidos como la basura que eran. Pasó a mi lado sin mirarme, pero pude sentir la ola de odio que emanaba de él. Era un odio impotente, el de un depredador que ha sido superado en astucia por la presa que creía más débil. Escuchamos sus pasos apresurados por el pasillo, el portazo violento de la entrada y segundos después el rugido del motor del Mercedes-Benz, el chirrido de las llantas al acelerar calle abajo, huyendo de las ruinas de la vida que había intentado robar. El sonido se fue apagando, dejando tras de sí un silencio denso, pesado, lleno de todo lo que no se había dicho durante años. En ese silencio, el cuerpo de Sofía, que se había mantenido rígido por la adrenalina y la rabia, finalmente se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, en medio de los papeles que documentaban su traición. El llanto que brotó de ella no era de tristeza, sino de algo más profundo. Era el sonido de un alma que se purga, de años de negación y miedo, saliendo en un torrente de sollozos desgarradores. Me arrodillé a su lado, con el cuerpo dolorido por la edad y la tensión, y la rodeé con mis brazos.
Ella se aferró a mí como una niña pequeña que se ha perdido y por fin encuentra el camino a casa. «Perdóname, mamá», sollozaba contra mi hombro. «Perdóname, por no haberte creído, por haberlo dejado». «Perdóname». La abracé más fuerte, sintiendo su dolor como si fuera mío. «Shh, mi niña, ya pasó», le susurré al oído acariciando su pelo. «No hay nada que perdonar». Levanté su rostro empapado en lágrimas para que me mirara a los ojos. Las madres siempre protegen a sus hijas, incluso cuando ellas no pueden verlo, incluso cuando ellas mismas no se dan cuenta de que están en peligro. Fue un momento de una claridad dolorosa y hermosa. En sus ojos vi el fin de una pesadilla y el comienzo de un camino largo y difícil hacia la sanación. Pero ya no estaría sola. La ayudaría a recoger los pedazos de su corazón, uno por uno, y a reconstruir su vida sobre una base de verdad, por muy dura que ésta fuera. El veneno había salido. Ahora tocaba curar la herida. Unos días después, sentadas en la misma cocina donde él la había humillado tantas veces, le expliqué el resto. El verdadero patrimonio de tu padre, Sofía, nunca estuvo en esa caja fuerte. Eso era solo un señuelo. Le conté sobre mis visitas al señor Morales en el banco, sobre cómo, siguiendo las instrucciones que Manuel había dejado por escrito años atrás, habíamos creado un fideicomiso. Todo el dinero, las propiedades, las inversiones, estaban protegidas allí, a su nombre, pero con cláusulas que impedían que cualquier cónyuge tuviera acceso a ellos sin mi consentimiento o el de un consejo de administración. Tu padre lo vio venir, mi amor. Vio al lobo mucho antes de que se pusiera la piel de cordero. Sofía me escuchaba en silencio, asimilando la idea de que su padre la había estado protegiendo desde el más allá. Las semanas que siguieron fueron un borrón de abogados, cambios de cerraduras y llamadas de números desconocidos que nunca contestamos. Sofía se mudó de nuevo a su antiguo cuarto en mi casa. Al principio apenas hablaba. Pasaba horas sentada en el jardín mirando a la nada. Estaba de luto, no por el hombre que perdió, sino por la vida que creyó tener, por los sueños que resultaron ser mentiras. Yo le daba su espacio, pero me aseguraba de que siempre tuviera una taza de té caliente a su lado, su comida favorita en la mesa. No la presionaba para hablar. Simplemente estaba ahí, una presencia constante y silenciosa, recordándole que no importaba cuán oscura fuera la noche, el sol siempre vuelve a salir. Lentamente, muy lentamente, empecé a ver pequeños destellos de la vieja Sofía regresar. Un domingo por la mañana, unos 3 meses después, la encontré en el jardín, con las manos llenas de tierra, arrancando las malas hierbas de las rosas de su padre. Estaba tarareando una vieja canción que le cantaba de niña. Me acerqué y me senté en el banco, observándola. Al cabo de un rato se detuvo y me miró, con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía en mucho tiempo. «Creo que estas rosas necesitan un poco más de sol», dijo. «Quizás deberíamos podar ese árbol viejo que les hace sombra». No estaba hablando solo de las rosas, estaba hablando de ella, de su vida. Estaba lista para dejar entrar la luz de nuevo. En ese momento supe, con una certeza que me llenó el corazón de paz, que todo iba a estar bien. Nunca volvimos a saber de Ricardo directamente. No lo buscamos, no preguntamos por él. Era un fantasma, un mal recuerdo que se desvanecía con cada nuevo día. Pero la vida a veces tiene su propia forma de cerrar los círculos. Hace un par de meses, una vieja vecina me contó que lo había visto. No iba en su Mercedes-Benz, que aparentemente fue embargado por el banco. Estaba trabajando como repartidor de comida, con el rostro demacrado y la mirada vacía. La mujer con la que planeaba su futuro de lujos lo había abandonado en cuanto se enteró de que no había ni un centavo que robar. No sentía alegría ni venganza, solo una distante y fría confirmación de que la codicia es un veneno que al final siempre consume a quien lo alberga. Hoy, mi casa vuelve a ser un hogar. A veces, por la tarde, Sofía y yo nos sentamos en el despacho de Manuel, no con tristeza, sino con gratitud. Los papeles de la carpeta están guardados, pero ya no los necesitamos. La verdad nos hizo libres. La caja fuerte sigue ahí, con la puerta abierta, como un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en guardar tesoros, sino en tener el valor de proteger a quienes amas. Mi hija está sanando, está redescubriendo su propia fuerza.
Y yo a mis años he aprendido que el amor de una madre no envejece, no se debilita. Simplemente se vuelve más sabio, más paciente y, cuando es necesario, tan afilado como el acero. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Lo que viví me enseñó la lección más dura y a la vez la más liberadora de todas. La verdad, por muy dolorosa que sea, es la única llave que puede abrir las puertas de una prisión. Durante meses, vi cómo la mentira y la codicia construían muros alrededor de mi hija y de mí. Intentar derribar esos muros a gritos habría sido inútil. Solo habría reforzado la idea de que yo era la vieja loca que mi yerno quería que todos vieran. En cambio, aprendí a ser paciente, a recolectar cada pieza de la verdad en silencio, como quien junta piedras para construir un camino. Porque la verdad no necesita ser gritada. Cuando finalmente se revela, su luz es tan potente que ciega a los que viven en la oscuridad y, lo más importante, ilumina el camino de regreso para aquellos que se habían perdido en ella. Como mi Sofía. También comprendí que la verdadera fuerza no hace ruido. Ricardo era todo arrogancia, presumía de su carro, de su reloj, de su supuesta inteligencia para los negocios. Su poder era una fachada, un castillo de naipes que se sostenía con el miedo y la manipulación. Mi fuerza, en cambio, nació del dolor, del amor por mi esposo y de la desesperación por salvar a mi hija. Era una fuerza silenciosa, que crecía en las noches de insomnio, en cada humillación que me tragaba sin responder. A menudo, el mundo confunde el silencio con debilidad, sobre todo en las personas mayores. Creen que porque ya no corremos, no podemos pelear. Pero se equivocan. La experiencia te enseña a elegir tus batallas y a esperar el momento exacto para dar el golpe certero, ese que no necesita fuerza bruta, sino la precisión de una vida entera de sabiduría. Esa caja fuerte se convirtió en la metáfora perfecta de mi vida. Para Ricardo, solo era un cofre que contenía dinero, el tipo de riqueza que se puede contar y gastar. Estaba tan ciego por la avaricia que no podía concebir que el tesoro más grande que guardábamos mi esposo y yo no era material. Nuestro verdadero patrimonio era nuestra historia, nuestra dignidad, el respeto mutuo y, sobre todo, la verdad. Lo que él encontró allí dentro no fue el final de mis ahorros, sino el final de sus mentiras. Y esa es una lección que quiero que se lleven. No dejen que nadie los valore por lo que tienen en el banco o por los metros cuadrados de su casa. El valor real, el que nadie puede robarles, está en su integridad, en su palabra y en la honestidad con la que viven su vida. El camino para recuperar a mi hija no fue fácil. Tuve que aceptar que para salvarla, primero tenía que dejarla tocar fondo. Tenía que permitir que viera al monstruo con sus propios ojos. El amor de una madre a veces requiere tomar decisiones que duelen en el alma. Verla sufrir esa tarde fue como si me arrancaran un pedazo del corazón, pero sabía que era un dolor necesario, como el de un cirujano que debe cortar para extirpar una enfermedad. El perdón entre nosotras no necesitó de grandes discursos. Nació en ese abrazo, en medio de los papeles esparcidos por el suelo, en el reconocimiento silencioso de que ambas habíamos sido víctimas de la misma maldad. El amor verdadero no juzga los errores, simplemente abre los brazos y ofrece un lugar seguro para sanar y empezar de nuevo. Nadie tiene el derecho de escribir el final de tu historia. Ricardo intentó escribir la mía. Un final triste en un asilo, olvidada y declarada incapaz. Pero me negué a entregarle la pluma. Tomé las riendas de mi propia narrativa y decidí que mi último capítulo no sería sobre la derrota, sino sobre la resiliencia. No importa la edad que tengas o cuán indefenso te sientas, siempre tienes el poder de cambiar el guión. A veces, ese poder reside en una pequeña grabadora, en un documento guardado o simplemente en la decisión de no rendirte. No dejes que las voces de otros ahoguen la tuya. Tu vida es tuya, y solo tú tienes el derecho de decidir cómo quieres que sea recordada, con dignidad, con fuerza y con la cabeza bien alta. La justicia que recibimos no vino de un tribunal, sino de la vida misma. Ver a Ricardo reducido a una sombra de lo que fue no me produjo placer,
sino una profunda confirmación de que el mal se consume a sí mismo. La sanación, sin embargo, es un proceso lento. Todavía hay días en que veo una tristeza profunda en los ojos de Sofía, las cicatrices de la traición que nunca se borrarán del todo. Pero ahora, en lugar de miedo, veo en ella una nueva fortaleza, una sabiduría que solo se adquiere después de haber atravesado el fuego. Reconstruir una vida sobre las cenizas de una mentira lleva tiempo, paciencia y mucho amor. Y eso es lo que hacemos cada día. En el jardín, cuidando las rosas de su padre, dejando que el sol cure poco a poco las heridas que la oscuridad dejó. Al final, esta historia no es sobre venganza, sino sobre el amor propio y la fuerza que todos llevamos dentro. A veces, esa fuerza está dormida esperando a que la situación más difícil la despierte. Si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que alguien está tratando de quitarte tu voz o tu valor, recuerda que no estás solo y que dentro de ti hay una fortaleza que ni siquiera imaginas. La sabiduría no siempre grita, a veces susurra, y es en ese silencio donde se encuentran las estrategias más poderosas. No dejes que nadie te subestime, y nunca, nunca dejes de luchar por tu verdad. Es el único tesoro que realmente importa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme.